Hola, el día de hoy vas a descubrir el sistema digestivo. Hoy hablaremos específicamente del esófago, estómago, intestino grueso y delgado, enfocándonos en sus características histológicas, además de otros datos muy interesantes. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas, las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente revisar el video para confirmar las respuestas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes. Sin más, iniciemos. Como ya mencionamos anteriormente, en la cavidad bucal vamos a iniciar todo el proceso de la digestión. Y a partir de todas estas enzimas secretadas por las glándulas salivales y de la mucina, nosotros vamos a crear algo que se llama bolo alimenticio. Posterior a este primer paso, el bolo va a ir descendiendo al resto del sistema digestivo para poder aprovechar todos sus nutrientes y el agua. Y finalmente se va a excretar el alimento que ya no es necesario. El tracto digestivo va a tener ciertas generalidades. La primera, vamos a tener una mucosa, la cual va a ser un revestimiento epitelial húmedo, va a estar compuesto por una lámina propia del tejido conectivo y una parte que se llama muscular de la mucosa. Después de eso vamos a tener la submucosa, que es el tejido conectivo, y también va a tener toda la parte de irrigación e inervación. Se va a continuar por una muscular externa, la cual va a ser una capa de músculo liso circular interna y una capa longitudinal externa. Y finalmente una parte que se llama serosa o adventicia, que es la capa más externa de todas y soporta la fuerza de la fricción. Lo interesante del esófago es que el tercio superior, la parte muscular del tercio superior, va a estar compuesto por músculo esquelético. La parte media del esófago va a estar entre esquelético y liso. Y finalmente el tercio inferior va a estar compuesto por músculo liso. Recordemos que el sistema digestivo tiene músculo liso en todo el sistema digestivo, por lo tanto la digestión es tan lenta. Además de eso, vamos a caracterizarnos por poseer un epitelio plano estratificado no queratinizado, y este tipo de epitelio nos va a permitir proteger contra el daño mecánico del paso de la comida y la entrada de microorganismos a este nivel. En el caso del esófago también nosotros vamos a encontrar las glándulas esofágicas, y esto es característica principal del esófago, que las glándulas esofágicas nosotros las vamos a encontrar en la parte de la submucosa, y nosotros vamos a encontrar esas glándulas solamente en dos sitios. Una es el esófago con las glándulas esofágicas, y las otras glándulas que se encuentran al nivel de la submucosa va a ser en el duodeno, ¿okay? Y estas glándulas se van a denominar glándulas de Brunner, las del duodeno. Entonces los dos únicos sitios en donde nosotros vamos a encontrar glándulas en la submucosa va a ser en el esófago y en el duodeno mediante las glándulas de Brunner. Volvamos entonces al esófago. El esófago va a tener estas glándulas que se llaman glándulas esofágicas, y también vamos a encontrar algo denominado el plexo mientérico de Auerbach, el cual lo vamos a visualizar como una red nerviosa, ¿okay?, del sistema nervioso entérico, y va a estar situada entre las capas musculares. Una vez que nosotros ya pasamos todo lo que es el alimento del esófago, él va a pasar directamente al estómago. Y fíjense que este bolo alimenticio, al entrar al estómago, se va a convertir en algo denominado quimoácido. Y eso es porque el estómago pues tiene un pH tan bajo, tiene un pH aproximadamente de 2, que va a desintegrar todo este bolo alimenticio. El interior del estómago va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple, y él se va a originar a partir del endodermo cuando se desarrolla toda la fase embrionaria. Este estómago, fíjense que tiene unas fosas, ¿okay? Estas fosas nosotros las podemos ver alrededor de todo el estómago, se llama fosita gástrica, y va a estar compuesta por un istmo, un cuello y un fondo. En cada una de estas partes nosotros vamos a tener ciertas células. Entonces vamos a ir primero a lo más externo de la fosita gástrica. Nosotros vamos a encontrar una célula que es
que la denominamos la célula de recubrimiento de la superficie. Y es aquella célula que va a recubrir toda la superficie estomacal. La célula regenerativa se va a encontrar en el istmo o el cuello de la fosita gástrica. Entonces, ¿cuál es la función específica de esta célula? De ella se va a encargar de que si por lo menos nosotros tuvimos algún tipo de lesión o algo así por el estilo en alguna de las células de recubrimiento de superficie, esta célula va a regenerar ese espacio en un periodo de una semana aproximadamente. Puede durar desde 4 a 6 días y por eso mantiene todo el revestimiento epitelial del estómago. Vamos descendiendo un poquito más, ya nos encontramos en el istmo, en la parte del istmo y del cuello, y aquí nosotros podemos ver las células mucosas del cuello. Estas células mucosas del cuello van a realizar una especie de mucus diferente a las células de revestimiento. Otra de las células que es muy importante son las células parietales, y estas células parietales son muy importantes. ¿Por qué? Primero, porque se encuentran en la fosita gástrica vertiendo lo que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico permite que el estómago tenga este pH tan bajo que presenta, ¿ok? Y además de eso, estas células parietales, ellas elaboran algo llamado factor intrínseco gástrico que nos permite la absorción de la vitamina B12. Entonces, todos estos pacientes que tienen lesiones gástricas, ellos no pueden absorber la vitamina B12 y por lo tanto desarrollan un tipo de anemia. Ok, continuemos entonces introduciéndonos un poquito más en esta fosita, y ya nos queda una que se llama célula simógena principal y las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas ustedes lo van a ver siempre en la parte más profunda de nuestra fosita, es decir, en el fondo, y siempre van a estar conectadas con un vaso sanguíneo, porque ellas pertenecen a un sistema que se llama sistema neuroendocrino difuso. Eso quiere decir que cada una de estas células produce una hormona. Entonces, en una fosita tengo a una célula enteroendocrina produciéndome gastrina, en otra fosita tengo una célula enteroendocrina produciéndome somatostatina, en otra tengo una produciendo secretina y también puede producir colecistocinina. ¿Okay? Entonces, cada una de las células produce un tipo de hormona digestiva que le permite al resto del sistema digestivo reconocer que estamos en un proceso de digestión. Entonces, imagínense lo importante. Esta producción de hormonas se elabora dentro de la célula y por un proceso de exocitosis. Recuérdate que exocitosis es cuando sale de la célula y entra directamente al capilar, de manera tal en que por el capilar, por la sangre, se va conduciendo esta hormona y le va avisando al resto del sistema digestivo que estamos en un proceso de digestión. Entonces continuemos con el intestino delgado. El intestino delgado va a dividirse en varias partes, ¿no? Él se divide en 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Cada uno de los segmentos tiene algo en particular. Por ejemplo, en estos segmentos del intestino delgado nosotros vamos a presentar un epitelio cilíndrico simple, el cual va a estar altamente especializado. En las características distintivas así o principales, vamos a tener vellosidades intestinales y microvellosidades. ¿Qué nos permite eso? Pues bien, así nosotros podemos aumentar la parte absortiva de las células, y esto nos permite que esta área aumentada pueda absorber mejor todos los nutrientes, todas las vitaminas. Además de eso, nosotros vamos a tener células caliciformes, las cuales producen el mucinógeno, la mucina o el mucus. Hay otras células que se llaman las células absortivas o enterocitos, los cuales van a realizar el transporte activo de la glucosa y los nutrientes. Y tenemos una célula en los fondos de la cripta que se llaman células de Paneth, y estas son unas células que van a presentar lisosima, es decir, que son células antibacterianas. Muy bien, antes de continuar vamos a decir unas características muy importantes de estos 3 segmentos. El duodeno, el yeyuno, nosotros podemos ver unas criptas de Lieberkühn muy bien definidas. En el duodeno, recuérdense que se encuentran las glándulas de Brunner, que es muy importante.
Y en el ilion nosotros vamos a encontrar estos elementos circulares que estamos viendo aquí, que se denominan placas de Peyer. En las placas de Peyer, en la superficie, vamos a conseguir también unas células que se llaman células M, y las células M tienen función inmunitaria. Es decir, si entra un microorganismo o un antígeno, lo que él hace es transportar ese antígeno directamente a la placa de Peyer para que él pueda eliminarlo. ¿Okay? Por eso es que la célula M se encuentra en la periferia de la placa de Peyer o cubriéndola, por decirlo de otra forma. Ok, finalmente en el intestino grueso ya nosotros no vamos a tener vellosidades, ¿ok? Pero sí vamos a mantener las criptas de Lieberkühn. Recuérdense que el intestino grueso, ¿cuál es la función de él? Si el intestino delgado absorbía todos los nutrientes, el intestino grueso lo que va a absorber es agua. Entonces ya yo no necesito microvellosidades para absorber nutrientes, para absorber glucosa, para absorber todo el alimento en sí. Ya lo que yo necesito es absorber todo el agua del alimento y poder excretar lo que ya no le sirve al cuerpo. No voy a tener las células de Paneth. Recuérdense que las células de Paneth, las que tienen lisosima, ellas se encontraban en la base de las criptas de Lieberkühn en el intestino delgado. Pero aquí en cambio nosotros no vamos a tener células de Paneth. Solo hay un lugar del intestino grueso que va a tener células de Paneth y ese es el apéndice. Además de eso, el colon no va a presentar glándulas y la capa longitudinal externa va a formar 3 bandas. Es decir, que no va a ser una sola capa, sino van a ser 3. Fíjense ustedes que nosotros vamos a tener anatómicamente varios sitios en el intestino grueso. Vamos a tener el apéndice, ¿verdad? El apéndice, pues bueno, algunos tenemos apendicitis y no tenemos apéndice. Después va a continuar con el ciego, continúa con el colon ascendente, es decir, el colon que va subiendo. Después el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide que tiene como una forma de S y finalmente el recto. Aquí también vamos a presentar células caliciformes, las cuales van a ser muy abundantes en la membrana de la mucosa y esto permite facilitar el paso del contenido intestinal mediante la secreción de moco. Y además de eso es muy importante destacar que todos estos epitelios van a descansar sobre una membrana basal que los va a separar del tejido conectivo subyacente, el cual es rico en los vasos sanguíneos que van a ser necesarios para nutrir todo el epitelio. Ok, vamos entonces al quiz. Mencione cuáles son los componentes celulares del estómago. Haga un cuadro comparativo entre el intestino delgado y el intestino grueso. Muy bien, espero que este video te haya servido para repasar. Nos vemos en la próxima.